Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a deducir la ecuación fundamental de la hidrostática. La hidrostática es la parte de la física que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo. De ahí la palabra hidrostática, ¿vale? Bueno, vamos a considerar un recipiente que está lleno de un líquido en reposo. Y dentro de ese recipiente vamos a considerar un elemento de líquido de un tamaño. Esto imaginemos que es un recipiente que es tridimensional, ¿vale? Como una piscina o yo que sé, algo así. Entonces aquí vamos a considerar un elemento de fluido dentro de todo este fluido, ¿no? Al considerar que está este fluido en reposo, en particular, esta pequeña porción de fluido también estará en reposo. Entonces, lo que debe cumplirse es que la suma de fuerzas que actúan sobre esta porción de fluido tiene que ser cero. Vamos a escribir las fuerzas que actúan sobre esta porción de fluido. Hay una fuerza que es el peso propio del fluido, que apunta hacia abajo, mg, y no es la única fuerza, porque si fuera la única, esta porción de fluido caería por el propio peso. Entonces tiene que haber alguna otra fuerza que contrarreste el peso. De hecho, aquí podríamos decir que hay dos fuerzas verticales. Hay una fuerza que actúa sobre la parte inferior de esta porción de fluido, que ya digo que no es una porción imaginaria, es un trocito del fluido simplemente. Y hay otra fuerza que actúa por arriba. A estas fuerzas, ¿cómo las podemos llamar? Pues por ejemplo Fi y Fs. Fuerza superior, fuerza inferior. Evidentemente también hay fuerzas laterales. Hay una fuerza que actúa por este lado. Sí, la voy a hacer de otro color para diferenciarla de esas, que son las verticales. Hay una fuerza que actúa por este lado, que se compensa con una fuerza que actúa por este lado, porque está en reposo. Y hay otra fuerza que actúa en esta dirección, que se compensa con otra fuerza que actúa en esta dirección. ¿Vale? Bien, vamos a hacer el sumatorio de fuerzas igual a 0. En el eje azul, para entendernos, y el eje verde no tiene mucho sentido, porque es la misma fuerza la que actúa por este lado que por este. ¿Vale? En el que tiene más sentido precisamente es en el eje vertical, en el eje rojo. Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿vale? En el eje rojo. Si suponemos que la fuerza es positiva hacia arriba, fijaos que hacia arriba apunta esta Fi, y hacia abajo apuntan el peso y Fs. O sea, sería menos Fs menos mg, y esto tiene que ser igual a 0. Pero bueno, aquí en un fluido pues no tiene mucho sentido igual hablar de fuerzas, tiene más sentido hablar de presión. La presión es una propiedad fundamental del fluido, a la vez que lo es la densidad. La densidad de la presión serían como dos propiedades que están más ligadas a los fluidos, ¿no? Entonces vamos a expresar estas dos fuerzas, Fi y Fs, en función de la presión que hay en esta cara superior y en esta cara inferior, por debajo. ¿Vale? Vamos a suponer que el área es A. Así que la fuerza se puede escribir, o la presión mejor dicho, se puede escribir como fuerza entre área. Eso en términos generales. Así que aquí podremos escribir la presión inferior por el área menos la presión superior por el área menos mg igual a 0. Por otro lado, la masa, como os he dicho, tampoco tiene aquí mucho sentido. Tiene más sentido hablar de densidad del fluido. Entonces esta masa la vamos a reconvertir a utilizar otra expresión, ¿vale? Que es la vamos a expresar en función de la densidad. La densidad ρ es igual a la masa entre el volumen.
¿vale? Y el volumen de esta porción de fluido lo podemos expresar como A por H, siendo H esta altura, ¿vale? Esto sería H. Así que si yo reescribo esta ecuación, me queda P sub I por A menos P sub S por A menos despejo M de aquí, me queda ρ por A por H, ρ por A por H, y ahora por la G igual a 0. Fijaos que aquí el área se simplifica en los tres términos y puedo despejar la presión inferior, por ejemplo. La presión inferior me queda igual a la presión en la parte superior más ρ por G por H. Y esta sería la ecuación fundamental de la hidrostática. Esta ecuación, que nos dice, nos relaciona la presión a dos profundidades de un mismo fluido. Nos dice que la presión en una altura inferior o una profundidad mayor es igual a la presión a una altura superior más este término, ρ por G por H, donde H es la distancia entre estos dos planos, el plano donde se inferior y el plano superior. Espero que se haya entendido y nos vemos en el siguiente vídeo.